A ver, ¿qué pasa cuando los números fríos, la estadística pura y dura, chocan de frente con algo que parece inexplicable? Hoy vamos a clavarnos en la historia de un científico que usó el método más riguroso posible para explorar uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría, los experimentos psíquicos de la CIA. Ok, vamos a entrarle de lleno, pero primero una aclaración que hace el propio protagonista y que es crucial. Él dice, y cito, no he trabajado para la CIA, sí tuve colaboraciones científicas con personas que fueron de la CIA. Miren, esta distinción es clave porque nos pone justo en el centro de esta historia, la búsqueda de la verdad científica en un mundo rodeado de secretos y misterio. Entonces, ¿quién es esta persona? O sea, ¿qué clase de estadístico se sale del camino tradicional para meterse a desempolvar archivos de la CIA? Y no solo eso, sino para replicar sus experimentos psíquicos. Para entender los resultados a los que llegó, que son sorprendentes, primero hay que entender su propia historia. Y bueno, nuestra historia arranca con una combinación que, de entrada, suena rarísima. Fe, ciencia y números. Y en medio de todo, el camino tan poco común de nuestro protagonista, Alex Escolat. Su trayectoria es de todo menos convencional. Imagínense esto. Empieza estudiando temas religiosos, explorando la fe. De ahí da un brinco a la psicología para entender cómo funciona la mente. Y es justo ahí, casi sin querer, donde descubre que tiene un talento natural para la estadística. Tan bueno era que consiguió su doctorado no con una tesis tradicional, sino por el puro peso de sus artículos publicados. Este recorrido ya nos dice que no es un científico cualquiera. Y aquí está la clave de su filosofía. Para él, no hay un pleito entre estos dos mundos, como él mismo lo explica. Para mí, fe y ciencia tratan de comprender una misma creación. En su forma de ver las cosas, los números y la espiritualidad no son enemigos, para nada. Son como dos idiomas distintos que intentan leer el mismo libro, la realidad. Y fue justo esa forma de pensar, tan abierta pero a la vez tan rigurosa, la que lo llevó a un terreno, bueno, fascinante. Se metió de cabeza en los archivos desclasificados del proyecto Stargate, que era el programa de espionaje psíquico de la CIA durante la Guerra Fría, y lo hizo buscando pistas que a otros se les habían pasado por alto. Al analizar los papeles de Stargate, Escola se encontró, literal, en medio de un pleito de científicos. Por un lado, el informe de la estadística Jessica Utz era súper contundente. Decía que el fenómeno estaba científicamente establecido. Pero por otro lado, el psicólogo Ray Hyman señalaba fallas en el método pero tan graves, que según Escola siguen siendo un problema para la parapsicología hasta hoy. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Pero aquí es donde entra su ojo de estadístico. Vio algo que nadie más había visto. Escondido entre todos esos datos viejos, había un patrón, una especie de variable fantasma que todos habían ignorado, y que tenía que ver con cómo los participantes manejaban sus emociones. Ese fue el hilito del que decidió jalar. Y claro, ese descubrimiento se le quedó en la cabeza. No le bastaba con analizar papeles viejos, tenía que poner a prueba esa idea. Así que, fíjense, en colaboración con el último director del proyecto Stargate original, se propuso hacer algo que muy pocos se atreven, replicar los experimentos, pero ahora sí con un método muchísimo más estricto. A ver, el fenómeno que se quería probar se conoce como visión remota. La idea es simple y a la vez increíble. ¿Puede una persona describir un lugar o un objeto que está a kilómetros de distancia, totalmente fuera de su vista, usando solamente la mente? Eso es lo que querían medir. Y este esquema lo explica perfecto, tanto el problema como lo brillante de la solución. Antes, el método era así. Un visor dibujaba algo y un grupo de jueces decidía, muy subjetivamente, si se parecía al objetivo. O sea, el éxito era una cuestión de opinión. El nuevo método de Escola eliminó eso de raíz, quitó a los jueces. Ahora, el visor tenía que decir directamente qué creía que era el objetivo. Cero opiniones, puros datos duros. Entonces, ya con un método más limpio, más objetivo, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, aquí es donde la cosa se pone de verdad sorprendente y nos metemos en algo que podríamos llamar el factor intuición. Y lo primero que impresiona es la escala. Ojo, no estamos hablando de un experimento chiquito con un par de personas, estamos hablando de 609 participantes. En el mundo de la estadística, eso es un mundo de gente. Significa que cualquier resultado que salga de ahí no se puede descartar como si fuera una simple casualidad. Y aquí está el mero mole del descubrimiento. La gráfica no podría ser más clara. Las personas que tenían una alta inteligencia emocional intuitiva tuvieron una tasa de éxito altísima. Mientras tanto, los que tenían un nivel bajo de estabilidad, pues apenas si le atinaban. La diferencia no es poquita, ¿eh? Es un abismo. El propio investigador lo resume perfecto. La relación fue positiva.
A mayor habilidad emocional intuitiva, mayor probabilidad de acertar. De repente, la clave no parecía ser un poder psíquico misterioso, sino algo que en teoría todos tenemos, la intuición. Pero a ver, ¿qué es realmente la intuición? Y esa pregunta sobre qué es la intuición es la que nos abre la puerta a la idea más, digamos, radical de todas. Si la intuición no funciona con la lógica de siempre, ¿con qué funciona? Esto nos lleva a una teoría revolucionaria sobre la mente misma y a una pregunta que te vuela la cabeza. ¿Y si nuestros cerebros fueran cuánticos? La pregunta que sale de todos estos datos es, vaya, alucinante. ¿Será posible que nuestras mentes, sobre todo en esos chispazos de intuición, no operen con la física clásica de nuestro día a día, sino con las reglas rarísimas de la física cuántica? Aquí es donde entra en juego un concepto llamado cognición cuántica. Es una teoría que propone que nuestros procesos mentales, en especial esos juicios intuitivos que no son racionales, siguen reglas matemáticas que son, de hecho, equivalentes a las de la mecánica cuántica. Ojo, no dice que el cerebro posea una computadora cuántica, sino que funciona de una manera muy parecida. Y la cosa no para ahí, hay más evidencia. En otro estudio, esta vez con gemelos idénticos, Escolas encontró algo asombroso. Midió una especie de coherencia cuántica entre ellos. ¿Qué significa esto? Que sus cerebros mostraban actividad sincronizada, estando en lugares completamente separados. Es un hallazgo que, la verdad, la física clásica nomás no puede explicar. Esta idea, que ha sido impulsada por gente como Jerome Bussmayer, se resume en una frase increíble. En las decisiones intuitivas, las condiciones cognitivas son equivalentes a las condiciones cuánticas. Piénsalo un momento. Esa corazonada, ese sentimiento en el estómago que no se puede explicar con lógica, podría estar funcionando con una matemática totalmente distinta a la que usamos para pensar racionalmente. Y con esto llegamos al final de este análisis. Todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta muy poderosa. ¿Y si la intuición no es magia, sino una forma de física que apenas estamos empezando a entender? La respuesta, si es que la encontramos, podría cambiarlo absolutamente todo.